Business Design Thinking, el arte de la oportunidad. Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Es para mí un placer darte la bienvenida a este taller llamado Business Design Thinking. En él te guiaremos paso a paso a través de un proceso de desarrollo de tu nuevo estilo de liderazgo, todo basado en el pensamiento de diseño. Tenemos una filosofía muy particular en nuestra empresa de consultoría, la cual tiene que ver con el líder creativo y la organización. Nuestra filosofía es que el mejor jinete sin un buen caballo no gana carreras, y el mejor caballo sin un buen jinete tampoco. Es necesario tener a ambos perfiles ganadores como una unidad. ¿Qué es el Design Thinking? Podemos definir el Design Thinking de muchas maneras. Podemos decir que es diseñar soluciones a problemas complejos, siempre anteponiendo al ser humano, siempre centrado en las personas. ¿Y por qué debemos de enfocarnos y de trabajar con la metodología o la filosofía Design Thinking? Porque es una filosofía que nos conduce a humanizar el mundo de los negocios. Actualmente, el mundo de los negocios sigue estando influenciado desde el punto de vista de la organización. Y el mundo está cambiando tan rápidamente que ahora debemos invertir el papel y empezar a enfocar las soluciones desde el punto de vista de la persona, centrarnos en el ser humano. Podríamos decir que hay tres grandes inspiradores. Sin embargo, la metodología, la mayoría de la gente se la atribuye a estas dos personas, Tim Brown y David Kelley. Ellos son los fundadores de la empresa IDEO y su gran mérito es que empezaron difundiendo la metodología a través de estos dos libros, Change by Design y The Creative Confidence. Pero ellos no fueron realmente los autores. Su gran mérito es que la estructuraron en un proceso de 5, 6 o hasta 7 pasos, dependiendo del tipo de entorno o del tipo de sector industrial en el cual estás trabajando. Pero básicamente son 5 pasos fundamentales. El primer paso es descubrimiento o investigación empática, donde lo que buscamos es entender a profundidad cuáles son las necesidades de las personas. Luego viene la interpretación o redefinición del problema o de la inquietud de lo que estamos buscando, que no es otra cosa más que retar la sabiduría convencional para enfocarnos en solucionar problemas más importantes, que valgan más la pena resolver. Hasta entonces, nosotros estamos listos para empezar a generar ideas. Un proceso de ideación es el tercer paso. Y el cuarto paso es prototipar estas ideas, darles forma física para seguir aprendiendo a través de nuestras manos, a través de conectar nuestra biología con nuestra mente. Por último, ya con un prototipo de baja resolución que se pueda hacer muy rápido y a un costo muy bajo, casi cero, estamos listos para comprobar si lo que estamos proponiendo tiene sentido para los usuarios o para los clientes. Hasta entonces no vamos a estar listos para poder evolucionar o escalar nuestra idea. El doctor Roger Martin, el decano de la Rotman School of Management, escribió este libro de Design of Business. En él deja bien claro que cuando un directivo o un empresario, un dueño de empresa o un líder de una organización no solo basa sus decisiones en el análisis, en los datos, sino que implementa su toma de decisiones con un proceso creativo, utilizando también su intuición, los resultados son mucho mejores. Y esto notó que era una característica típica de los líderes directivos o empresarios exitosos. Él dice, utilizar la intuición y la creatividad es como desdoblar un pulgar oponible que tenemos en nuestro cerebro y somos más eficientes al hacer las cosas. El pulgar oponible, como todos sabemos, es una característica de los primates
que les permite sujetar cosas con mayor fuerza, es decir, utilizan las fuerzas contrapuestas para lograr mejores resultados. El diseñador Roger Martin es una persona que conceptualizó el design thinking de una manera muy particular. Todos hemos nacido con cualidades o habilidades con las cuales nos dota la naturaleza. Sin embargo, no todos las desarrollamos ni en la misma proporción y ni siquiera en la misma cantidad. Estas meta habilidades o habilidades que nos sirven para desarrollar habilidades superiores son 5, básicamente. Sentir, que no es otra cosa más que la empatía, el saber entender las necesidades de los demás. Visualizar es el pensamiento sistémico que nos permite tener una visión completa de todo un panorama. No solamente lo que tenemos enfrente, sino que hay muchas cosas interconectadas que, de variar alguna, tienen consecuencias en las demás. Soñar es lo mismo que imaginar, y esto nos lleva a ser creativos, a generar soluciones para poder solucionar nuestras necesidades. La parte del hacer o el making es utilizar nuestras manos precisamente para traer estas ideas a la realidad. Estas 4 metahabilidades, sentir, visualizar, soñar, hacer, nos habilitan para ser capaces de aprender por nosotros mismos. Esta fue la gran contribución de Martin Neumayer al design thinking. Bien, pero para todo esto, ¿cuál es el papel que juega la filosofía, como yo le llamo al design thinking, en el mundo de los negocios? Como podemos ver, estas empresas de marca mundial, líderes en su sector, todas, la característica en común que tienen es que son compañías innovadoras basadas en el diseño. Martin Neumayer dice, si quieres innovar, tienes que diseñar. Bien, ahora estamos listos para presentarles cuál es nuestra metodología, cuál es la metodología de Design Thinking Center. Nosotros hemos resumido las fases en solamente 4 etapas. El proceso completo de Design Thinking para nosotros está centrado en estas 4 etapas. La primera es Empathy Research, que es hacer una investigación etnográfica para poder comprender y visualizar cuáles son las necesidades, deducir de manera intuitiva cuáles son las necesidades de nuestros usuarios. Luego, habiendo identificado una oportunidad, es bien importante reformularla con el objetivo de buscar un problema que valga más la pena resolver. La tercera parte es el prototipado o prototyping, en el cual nosotros vamos a generar ideas de manera visual, pero en gran cantidad, en la mayor cantidad posible, y después prototipar algunas de ellas para poder aterrizar y generar mayor conocimiento. Entonces estamos listos para salir a la calle a probar con nuestro prototipo una y otra vez, regresar, iterar, mejorar el prototipo, que no tiene que ser un prototipo funcional, y hasta entonces vamos a estar listos para escalar. Bien, empecemos con el taller. Listos todos para empezar a utilizar todas nuestras capacidades, estas 5 metahabilidades que he mencionado, que nos van a llevar a generar mayor aprendizaje y a transformar nuestro modelo de liderazgo. El primer paso es elegir un sector en el cual trabajar. Puede ser el sector que a ti más interese, un sector donde estés pensando emprender, o bien el sector donde está la compañía para la cual trabajas. Puede ser la educación, la salud, el comercio, la manufactura, gobierno, innovación social o bien una startup de base tecnológica. Enseguida nos vamos a enfocar en diseñar la entrevista para indagar sobre dicho sector. Estas entrevistas se van a llevar a cabo de la siguiente manera. En un primer plano con clientes y usuarios, de preferencia en persona. Sabemos que la nueva realidad nos está llevando a hacer contacto con la gente a través de la tecnología. Eso está bien,
no es lo ideal para nosotros porque es bien importante tener esta conversación cara a cara con nuestros usuarios para poder percibir su lenguaje corporal también, su gesticulación. Bien, en un siguiente paso, las entrevistas se van a hacer con expertos, ya sea en persona o vía remota, como lo mencionaba. Y por último, con grupos, ya sea asociaciones, centros de investigación, gente que sepa del sector donde nos encontramos o el sector de nuestro interés. Bien, empecemos con la primera fase, Empathy Research. El desarrollo y crecimiento de los negocios proviene de una profunda comprensión de tus clientes y usuarios, de sus necesidades y expectativas. Aquí debemos preguntarnos qué guía sus decisiones y qué barreras para el consumo y obstáculos para su satisfacción van a encontrar. En Design Thinking es bien importante comprender que no sabemos lo que estamos buscando hasta que lo encontramos. Es un proceso iterativo en el cual a través de las experiencias que estamos generando, que estamos viviendo, vamos a encontrar poco a poco la respuesta que estamos buscando. Pero en un principio es un error pensar que ya la sabemos. Es un error pensar que ya sabemos en qué dirección estamos caminando. ¿Cómo entender a tu cliente y usuario? Primero, el procedimiento es reunir información, conectar con tu cliente y usuario, aplicar una entrevista de acuerdo a una conversación que ya has diseñado, hacer observaciones e identificar temas, es decir, saber identificar cuál es la narrativa de todo tu proceso de investigación y finalmente transformar los hallazgos en insights. Como puedes ver en la gráfica, primero es la observación, una inmersión profunda para poder entender el entorno de tu usuario. Elaborar las entrevistas primero a individuos, luego a grupos, a expertos y hacer una investigación profunda en la red, donde hay mucha información valiosa, tal vez con la única deficiencia de que no podemos tener contacto directo con la persona. Bien, ¿cómo se diseña una entrevista? El diseño de la entrevista se divide en 3 grandes niveles de profundidad. El primero, el nivel en la parte gris, es superficial. Estamos haciendo contacto, estamos generando rapport con la persona a la cual vamos a entrevistar. Se hacen preguntas cerradas que típicamente van a generar respuestas de sí o no. Luego abrimos un poquito más la pregunta, preguntando por qué y preguntando cómo. Seguimos todavía a nivel de superficie. Un poquito más abajo, un poquito más a profundidad, empezamos a preguntar sobre su estado emocional. ¿Qué es lo que la gente piensa? ¿Qué es lo que hace? Luego hacemos preguntas que vayan dirigidas a entender en qué situación emocional se encuentran, qué es lo que están sintiendo. Finalmente, cuando realmente vamos a obtener respuestas valiosas es cuando apelamos a las historias. Cuando pedimos que nos cuenten una historia, una anécdota. Es muy difícil que una persona con la cual estás teniendo una conversación te invente una historia y te invente una anécdota en ese momento. Van a empezar a recordar y a contarte lo que sucedió. Y estas preguntas están orientadas también a pedirles que contribuyan en el proceso creativo que estamos generando. Les puedes pedir que imaginen qué es lo que quisieran lograr con un proceso de generación de soluciones. Cómo se visualizan en un futuro resolviendo esta situación problemática o estas inquietudes que ellos ya tienen. En ese momento los involucras en el proceso creativo. Bien, aplicar entrevistas reiterativamente a individuos, a grupos y a expertos. Una vez que hemos recabado suficiente información, que hemos observado de manera vasta el entorno de nuestro entrevistado o de nuestro grupo de entrevistados, entonces debemos de mapear esta información en esta herramienta que llamamos Empathy Map. La información verídica, lo que obtenemos de las respuestas, es lo que vamos a poner en qué dice y qué hace. ¿Cuál es la actitud de nuestro usuario en público? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cómo se comporta?
con respecto a los demás. En la parte de qué oye y qué ve es lo que nosotros hemos observado. Lo que le dicen sus amigos, lo que dice el jefe, lo que le dicen las personas influyentes. Y en lo que ve es el entorno. ¿Cuál es la oferta de mercado? ¿Qué es lo que él está recibiendo como información? En la parte de qué piensa y qué siente, aquí es bien importante entender que es donde nosotros vamos a poner nuestros insights. Tenemos que deducir de manera intuitiva qué es lo que realmente le importa, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus aspiraciones o sus inquietudes. Finalmente, en la base, nosotros vamos a resumir en la parte izquierda, en la parte de esfuerzos, cuáles son sus temores, cuáles son sus frustraciones, cuáles son los obstáculos que nosotros ya detectamos que ha estado encontrando en la búsqueda de soluciones. Y en la parte derecha, donde dice resultados, nosotros vamos a poner su visión de qué es lo que ellos quieren lograr en el futuro, cuáles son sus deseos, a sus necesidades, cuál es la medida del éxito y sobre todo cuáles son, identificar previamente cuáles son los obstáculos con los cuales se van a encontrar. Enseguida, ustedes pueden ver aquí una serie de ejemplos de Empathy Map. Como pueden ustedes ver, en la parte de dice y hace, es lo que él expresa en palabras propias. Es el producto de la entrevista y lo que ustedes ya registraron como respuesta. En la parte de oye y ve es todo lo que ustedes ya observaron y de alguna manera están seguros que es lo que influye en él, en su forma de pensar, en su forma de ser. Luego la parte de piensa y siente. Todo esto tiene mucho que ver con que ustedes vayan organizando la información y vayan aprendiendo y se estén preparando para generar sus insights. Los insights vienen en el momento en que ustedes van a identificar cuáles han sido sus esfuerzos, cuáles han sido sus frustraciones y qué es lo que ellos esperan para el futuro, cómo se visualizan en 1, 2 o 3 o 4 años. Empezamos, este es el orden que vamos a seguir en el registro de información. Empezamos con lo que dice y hace, luego vamos a lo que oye y ve, finalmente a lo que piensa y siente, para después identificar sus esfuerzos y sus resultados. Ahora es momento de utilizar una siguiente herramienta. Bien, después de haber elaborado el Empathy Map, es momento de utilizar una segunda herramienta. Esta herramienta se llama Customer Journey Map, o bien el mapa de ruta de la experiencia del cliente. Aquí es bien importante identificar en primera instancia cuáles son los puntos de contacto del usuario con el producto o servicio. Estos puntos pueden ser resumidos en 6, 7 u 8 pasos según sea el nivel de interés o el nivel de detalle que ustedes quieren hacer el mapeo de la experiencia del cliente con el producto o servicio. Primero, identificar el punto de contacto inicial, que es cuando él empieza a sentir la necesidad, cuando necesita. Luego, cuando empieza a buscar su solución, cuando la adquiere en la compra, cuando la recibe y cuando la empieza a usar. Y por último, si es capaz de recomendarla o no a otros usuarios. Los primeros 3 puntos de contacto tienen que ver con las barreras para el consumo, es decir, con la dificultad para encontrar satisfactores a su necesidad. En un ejemplo que vamos a ver enseguida, podemos ver la dificultad que existe cuando ustedes tienen una necesidad y empiezan a buscar soluciones. La segunda parte, desde recibe hasta recomendar, son las barreras para satisfacer su necesidad. Es decir, aquí se va a mapear el nivel, mejor dicho, el estado emocional donde se encuentra con el nivel de satisfacción que ha recibido. Esto lo vamos a ver más claro en un ejemplo. El ejemplo típico de Customer Journey Map es el que utilizo yo porque la mayoría de nosotros hemos sentido la necesidad de adquirir una vivienda. Es decir, vamos a mapear la experiencia de alguien que ha decidido comprar una casa. El primer punto de contacto es cuando siente la necesidad. Ya está claro el deseo de comprar una casa. En ese momento el estado emocional es alto, como ustedes pueden ver en la gráfica.
Luego, cuando buscan información, resulta que la persona adecuada para dar la información no es fácil de encontrar. Por ejemplo, en el caso de constructoras, no es fácil que te contesten el teléfono para una venta. Entonces, tiene problemas para conseguir información. El estado emocional baja, aunque no tanto, pero sí disminuye con respecto al entusiasmo de comprar la casa. Finalmente, logra ser asesorado y el estado emocional permanece porque está la expectativa de cuáles van a ser las dificultades para cumplir su objetivo de comprar una casa. Cuando le dicen el precio, su estado emocional se va hasta abajo. La cotización está fuera de su presupuesto. Sin embargo, la gente de negocios, los representantes de ventas, las mismas compañías, saben cómo subsanar esta baja en el ánimo de su cliente y les presentan los diferentes planes de financiamiento. Ahí el ánimo vuelve a subir, pero cuando hacen un horizonte de tiempo, un horizonte de planeación de cuánto van a durar, cuánto van a tardar en completar el pago de su casa, vuelve a bajar el nivel. ¿Dónde está aquí la oportunidad? Vamos a revisar otros ejemplos. Muy bien, en este ejemplo, que ya no se trata de comprar una casa, sino de hacer un viaje, vamos a encontrar diferentes estados de ánimo registrados en el Customer Journey Map. Primero, como siempre, cuando tomamos la decisión de hacer un viaje, vamos a estar en un alto nivel de entusiasmo. Nuestro estado emocional está muy arriba. Cuando empezamos a hacer la búsqueda, sigue arriba, porque realmente es interesante empezar a hacer una búsqueda. Cuando tratamos de confirmar nuestra reservación, vemos que ya empiezan las dificultades. O no existen los horarios que nos favorecen, o no existe el costo que nosotros necesitamos, o una serie de circunstancias que no nos favorecen. Cuando finalmente logramos comprar el boleto, nuestro estado emocional se eleva, pero luego, a la hora de hacer la facturación del equipaje, hacer filas, estar en el aeropuerto, es siempre un estado emocional no muy bueno. Es decir, nuestro ánimo baja porque es cansado. Todo el proceso de hacer el viaje hasta el final en nuestro destino es una serie de circunstancias que no nos favorecen mucho y empezamos a mejorar cada vez que nos acercamos a nuestro objetivo, que es llegar al lugar que nos hemos propuesto. Nuevamente, la oportunidad está en los puntos emocionales por debajo de la línea neutral que nos dicen que ahí hay oportunidad para mejorar. Ahí es donde nosotros podemos realmente innovar. Este es otro ejemplo donde podemos verlo de una manera más sencilla en un restaurante, cómo el estado emocional empieza alto, luego baja y luego sigue así en una trayectoria un poco de variaciones, hasta que finalmente muchas veces la experiencia no es muy buena y nuestro estado emocional se queda abajo y así nos retiramos del lugar del negocio. Eso no es bueno para el negocio. El objetivo en este caso de este tipo de empresas es cómo lograr que nuestro cliente se vaya completamente deleitado y feliz. Para que tengan una idea, esta es la forma en que se puede configurar todo el mapeo de información que hemos recabado a través de las entrevistas, a través de la investigación empática que hemos hecho ya. Es mucha información. Esta información es difícil de manejar de esa manera. Tenemos que ir agrupando, tenemos que ir seleccionando para llegar al final con un desafío que valga la pena resolver. ¿Cómo vamos a generar nuestros insights después de tener todo este mundo de información mapeado sobre un muro que es donde generalmente se pone? Bien, primero nos enfocamos en el Empathy Map. Ahí tenemos que generar insights. De alguna manera ya comprendimos cuál es la necesidad de nuestro usuario. Entonces, resumimos con un insight. Luego vamos al Customer Journey Map y ahí también vamos a tener que decantar la información para expresarla en un solo insight, en lo que nosotros creemos que debe ser la solución. Esto lo tenemos que reunir en un solo insight que se va a transformar en nuestro desafío. Y con esto, con el desafío ya identificado, sería un error seguir al proceso de ideación porque todavía no estamos listos.
necesitamos el segundo paso, el reframing o la reformulación del desafío. El reframing o el segundo paso en nuestra metodología Design Thinking significa desafiar la sabiduría convencional formulando conceptos para descubrir nuevas oportunidades. Conceptos que valga la pena resolver. Es decir, sería un error quedarnos en la superficie con lo que nosotros hemos percibido y hemos supuesto que nuestro usuario necesita. Tenemos que replantearlo para poder empezar el proceso creativo con mucho mayor profundidad y generar ideas con mucho mayor valor. Muy bien, hemos llegado a la segunda fase del proceso de la metodología, de nuestra metodología Design Thinking, y es el reframing, desafiar la sabiduría convencional, reformulando conceptos para descubrir nuevas oportunidades. Imaginen ustedes esta fotografía. En esta fotografía tenemos un frente. La ventana y lo que vemos al interior significa lo que aparentemente ya comprendimos de cuál es nuestro reto a resolver. Sin embargo, cuando reformulamos, vemos que en el fondo hay más todavía. Y hay más después de la construcción. Hay otra ventana. Ese es reformular. Ese es el reencuadre del desafío. No es el muro que estamos viendo enfrente, el cual debe ser nuestro objetivo para atravesar, sino es cómo llegamos a aquel campo verde que está detrás de la fotografía. Las soluciones son muy diferentes. El nivel de comprensión de la necesidad es muy diferente. Por eso es importante la reformulación del desafío. Reframing no es acerca de resolver el problema que vemos de manera obvia. Es acerca de encontrar el problema correcto para resolver. Tradicionalmente nosotros detectamos un problema y brincamos a la solución. Esto no es aceptable, no es la forma en que nosotros vamos a generar soluciones de alto valor. En su lugar, una vez detectado el problema o el desafío, tenemos que reformular a través de una metodología que les voy a compartir enseguida, para después empezar a generar soluciones. Estas van a ser de mayor valor. Reframing en 4 pasos. Paso número 1, determinar su creencia básica sobre el tema. En el paso número 2 vamos a mapear las creencias que la soportan, escoger las 4 más importantes, es decir, nosotros vamos a justificar por qué creemos que el desafío es de esta manera. En el paso número 3 vamos a elaborar o estipular lo opuesto de cada creencia de soporte, haciéndolas más interesantes y más extremas. Y en el 4º paso, construimos una creencia básica pero ya reformulada, en base a las nuevas creencias de soporte. Esto lo vamos a ver mucho más claro en el siguiente ejemplo. Primero, tenemos un desafío, paso número 1. Paso número 2, vamos a justificar por qué creemos que ese desafío es importante de resolver. En el paso número 3 establecemos lo opuesto. Y en el paso número 4 ya tenemos un desafío reformulado. Es decir, vamos a redactar en función de los post-it en rosa un nuevo desafío que no es diferente al anterior, es más profundo. El ejemplo más típico que yo he manejado muchas veces en los talleres es el desafío de asistir a un banco. Sabemos que para algunos será muy interesante asistir a un banco. Para mí en lo personal es un problema, es un dolor de cabeza. Entonces yo defino que mi desafío es el problema de asistir al banco. Es problemático asistir al banco, ese es el desafío. ¿Cómo resuelvo que asistir al banco no sea un problema? ¿Cuáles son las creencias que lo justifican? O las razones por las cuales nosotros consideramos que es un problema asistir a hacer nuestros trámites bancarios. Las filas son largas e incómodas. Me estresa perder el tiempo. Los empleados son ineficientes. Me incomoda estar ahí con extraños en la fila. Esas son las creencias básicas de por qué consideramos que asistir a hacer nuestros trámites a un banco es problemático. Luego vamos retando de una a una.
Las filas son largas e incómodas. ¿Cuál es lo opuesto? No existen filas para ser atendido en cajas. Me estresa perder el tiempo. No siento que estoy perdiendo el tiempo, pues ya tengo considerado ese espacio para atender mi necesidad del banco. Los empleados son ineficientes. Lo contrario es, el personal es muy diligente y eficiente. Con la creencia de que me incomoda estar ahí con extraños, lo opuesto es, me agrada hacer networking y encontrar amigos, los cuales coincidimos en el mismo horario. Bien, ¿cómo reformulamos a partir de los post-its en rosa? El banco ha desarrollado un sistema de atención innovador que me hace sentir importante y como en mi casa o en mi oficina. El problema ya no existe, pero el desafío sigue estando ahí. El desafío es cómo podríamos lograr que un banco tenga ese nivel de atención que me haga sentir cómodo, que me haga sentir como en casa o como en mi oficina. Bien, esa es la magia de la reformulación. Ahora el desafío no es cómo resolvemos el problema de ir al banco. El desafío es qué puede hacer el banco para hacerme atractivo que yo vaya a recibir sus servicios. Y entonces estamos listos para formular una pregunta creativa, para resumir los insights en una pregunta que debe ser contestada. Esto es lo que detona nuestro proceso creativo. Y toda pregunta creativa inicia con esta declaración. ¿Cómo podríamos crear? ¿Cómo podríamos resolver? ¿Cómo podríamos diseñar? En este caso, ¿cómo podríamos crear un modelo de servicio bancario que te haga sentir como en casa o como en tu oficina? Y entonces estamos listos para generar una gran cantidad de ideas, pero no redactarlas, porque esa es cosa del pasado. A nosotros nos gusta generar ideas, pero de manera gráfica, de manera visual, porque nuestro cerebro piensa en imágenes y luego utiliza el lenguaje como interfase para expresar lo que significan esas imágenes. Por tanto, en el momento de generar ideas de solución, es mejor hacerlo en imágenes y hacerlo en silencio. Es una experiencia increíble. Y luego seleccionamos 2 o 3 de estas soluciones y le damos forma física. Esto es prototipar. El prototipo tiene que ser muy rápido y tiene que ser de costo casi cero. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuestras manos para darle vida a las soluciones innovadoras que estamos generando. Esta es una gran fuente de aprendizaje. Conectar nuestra mente con nuestra biología, con nuestras manos, nos va a llevar a un siguiente nivel de aprendizaje. Piensa con tus manos. Conducir con el usuario pruebas de retroalimentación con el fin de mejorar el concepto. Nuestro mejor instrumento para recibir retroalimentación de nuestro usuario no son precisamente las palabras, no es precisamente un speech. Es cuando traemos algo tangible que le podemos mostrar. Él lo va a ver objetivamente y nos va a dar su opinión. Y con estas nuevas opiniones, con estas críticas positivas, con esta retroalimentación, nosotros regresamos a mejorar nuestro prototipo. Y así vamos a estar iterando hasta generar el prototipo que realmente va a representar una solución y va a ser atractivo para nuestro usuario. Y él va a estar dispuesto a pagar por la solución. Bien, antes de empezar a generar o a construir nuestra idea de manera formal, es importante dar un vistazo a todos los intentos de solución que se han hecho en el pasado. Algunos han sido exitosos, es importante aprender de ellos, pero algunos otros no han sido tan exitosos, han fracasado. Entonces, ahí debemos de tener cuidado para no caer en los mismos errores. Los prototipos pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, para una aplicación, no se molesten en programar todavía. Hagan el prototipo con papeles, simulando las pantallas, pasándolas una tras otra, tratando de entender si eso va a ser una buena experiencia para el usuario o no. Cuando tratamos con soluciones que implican procesos, que implican productos, que implican áreas, que implican actividades, entonces podemos hacerlo en 3 dimensiones, utilizando Legos, por ejemplo, utilizando
materiales varios como cartón, como plastilina, Legos, Play-Doh, o bien cualquier otra cosa que pueda simular un espacio, una actividad o un producto. Y después de haber recibido suficiente retroalimentación de nuestro usuario y después de haber mejorado nuestro producto, nuestro servicio, nuestra propuesta de valor, entonces debemos diseñar una estrategia para escalarlo. Y la metodología que nosotros usamos es escalamiento, playing to win, es decir, jugando a ganar, no solamente a competir. Cuarto paso, cuarta fase del proceso Design Thinking, de Design Thinking Center. Playing to win, jugando a ganar, escalando nuestra idea de innovación. Mediante decisiones estratégicas en cascada de dónde jugar, cómo ganar, qué habilidades necesitamos desarrollar y qué sistemas son necesarios para gestionar la estrategia, es como nosotros vamos a romper la forma tradicional de diseñar estrategias. Diseñar una estrategia no significa establecer misión, visión, valores, objetivos. Es entender y poder comunicar para qué existimos como organización, para qué existimos como empresa. Concretamente, en la metodología Design Thinking, nosotros debemos de declarar el propósito de nuestra propuesta de valor. Es decir, cuál es nuestra aspiración ganadora, cómo queremos mejorarle la vida a la gente. No se trata de describir las cualidades o los atributos de nuestro producto, los componentes, lo innovador que es. El producto no es lo importante en nuestra aspiración ganadora, que es el punto número 1 del lienzo de la estrategia para ganar. Lo importante es cómo le vamos a mejorar la vida a las personas. Cómo vamos a lograr que las personas encuentren solución a sus problemas con nuestra aspiración. Y aquí es bien importante generar diferenciadores también. En un segundo paso, debemos de establecer el campo de juego donde nosotros realmente tendremos una gran posibilidad de salir ganando. No nada más de ir a competir, sino de convertirnos en líderes de ese sector. El terreno de juego puede significar el segmento demográfico, es decir, nuestro vice persona o nuestro portarretrato del usuario. Puede ser un área geográfica donde nosotros queremos hacer impacto con nuestros productos o con nuestros servicios. Puede ser la línea de productos o los servicios, pero también el terreno de juego tiene que ver con los canales que nosotros vamos a utilizar para poder llegar a nuestros clientes y para poder lograr que nuestros clientes lleguen a nosotros. Bien, una vez que establecemos dónde jugar, es bien importante darle respuesta a cómo vamos a ganar en esos terrenos. La forma en que ganaremos dentro del campo elegido, porque no nada más se trata de elegir y ya estamos del otro lado. Tenemos que desarrollar los cómo. Tenemos que desarrollar un proceso que empieza con la propuesta de valor. Y para después poder establecer todas las actividades clave que nosotros vamos a realizar para poder ser exitosos en ese terreno que hemos elegido. Estos 3 primeros pasos nos van a arrojar una serie de necesidades de aprendizaje de todo el capital humano con el que contamos. ¿Qué competencias debemos establecer? En el punto 4 debemos de tener bien claro cuáles van a ser los programas de capacitación para lograr que nuestra estrategia sea ejecutada en un alto porcentaje. Para lograr que nuestra estrategia se pueda ejecutar y poder con esto cumplir nuestra máxima aspiración. Por último, el paso 5 es, necesitamos sistemas de gestión. Necesitamos monitorear, evaluar cuáles son los resultados que estamos teniendo con la ejecución de nuestra estrategia. Estos sistemas pueden ser tan sofisticados como se deseen, pero hay sistemas de monitoreo, de medición, de KPIs, muy básicos, que además están a un muy bajo costo o de manera gratuita en Internet. Pero es importante que tengamos un sistema de gestión. Playing to Win no es para diseñarlo, escribir los 5 pasos y dejarlo por ahí colgado en la pared. Ese es el error que se comete
en la estrategia tradicional. Playing to Win es para revisarlo continuamente, cada 2 semanas, cada mes, cada 2 meses máximo, para poder evaluar dónde estamos, cómo vamos, qué cambios tenemos que hacer en cualquiera de los 5 pasos. Como recomendación, hay que dedicar suficiente tiempo a diseñar el paso 1, que es la aspiración ganadora, porque es lo que idealmente no debemos de mover, porque esa es nuestra guía, es el propósito por el cual existimos como organización. No es generar riqueza o ganar dinero, eso va a venir en consecuencia. Lo más importante es la razón por la cual existimos. En términos de estrategia, ganar es lo único que cuenta, y esto quisiera que no se malinterpretara como que por fuerza debemos de ganar a costa de que otros caigan. Eso es un error. Cuando nosotros buscamos ganar y le damos tanta importancia como para que sea lo único que nos interesa, es porque vamos a establecer relaciones ganar-ganar. Competir solo para participar y sobrevivir es la más clara muestra de mediocridad. Sin embargo, esto no justifica que debamos de pasar por encima de otros. Ganar es lo único que cuenta, sí, y es el más fuerte criterio de una estrategia exitosa, pero debemos de ganar todos. Nuestra organización es importante, pero nuestra organización no va a cumplir su propósito si no logramos que otros ganen también. Finalmente, después de todo este proceso, es bien importante hacer una presentación para que nos critiquen en el sentido positivo, que nos digan qué cosas hacen sentido, qué otras no lo hacen tanto. Hemos llegado al final del proceso Design Thinking. El proceso Design Thinking puede ser tan largo o tan corto como se desee o como se necesite. Para terminar, me gustaría puntualizar que la importancia de la metodología Design Thinking o de la filosofía, como yo la llamo, tiene que ver con que en un futuro muy cercano las personas y las organizaciones exitosas serán aquellas que están centradas verdaderamente en el ser humano. Ahora las empresas van a dejar de competir, si no es que ya lo están haciendo, por calidad, por precio o por novedad, para competir por la velocidad de su aprendizaje, con la finalidad de cumplir su propósito, de mejorar la vida de las personas. Recuerden, Design Thinking es mejorar la vida de las personas. Y Design Thinking nos ayuda a comprender esas áreas de oportunidad para la mejora. Bien, felicidades, han llegado al final de este curso y espero que les sea de gran utilidad.